se delega. Delegar es dar a una persona o a un organismo un poder. Eso se trata, delegar. Una función o una responsabilidad. Eso es delegar. A alguien para que ejerza en lugar de usted o en representación suya, pues algo. Partiendo de esa definición, que no la notamos, ¿verdad? Partiendo de esa definición, hay tareas y cosas por hacer que en algún momento de nuestra vida nosotros podemos delegar y debemos delegar. Los líderes deben delegar. Hay cosas que podemos delegar, pero hay otras que simplemente no se delegan. Hablemos de Jesús y de este asunto, ¿verdad?, de delegar. Jesús demostró que el propósito por el cual Él se encarnó no se lo iba a delegar a nadie. A nadie. Eso es un asunto de Él. Le tocaba a Él. El único que podía hacer el sacrificio era ¿quién? Jesús, era Él. Porque era el Cordero que sin mancha. No, en Él no había sombra de variación. En Él no había pecado. Y Jesús le enseñó. Y no solamente le enseñó, sino que le modeló eso a los discípulos. Y hay cosas que no se pueden delegar. Pero el pasaje que se leyó nos muestra que los discípulos no se apoderaron de esa enseñanza. Hermanos y hermanas, miren acá, no se vayan ahora en el vacío. Mírenme. Hay que apoderarse de las enseñanzas del Señor. Hay que apoderarse. Dile a la persona que tiene a tu lado, apodérate. Aleluya. Tenemos que hacer las nuestras, a pesar de los desafíos que éstas nos presenten. Apodérate ahora. Alaba si puede. Bendito es el nombre del Señor. Teniendo eso en mente, acerquémonos nuevamente al texto bíblico. Téngalo abierto ahí. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 15 al 21. No lo vamos a leer nuevamente, simplemente téngalo ahí. Primera parte, dentro de ese pasaje bíblico. Los discípulos frente al desafío. Luego de que Jesús atendió a la multitud, sanó a muchos enfermos. No sé si recuerdan, hace 2 domingos estuve predicando la primera parte de este pasaje. Sanó a muchos enfermos. Y llegó la tarde. Y ahí la tarde, que en algunas versiones dice la noche, el texto se refiere a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y esto es interesante porque es el horario que el libro de Éxodo capítulo 12 verso 6, espero que esté anotando, y Levíticos 23 verso 5 nos dice que correspondía a la hora en donde se llevara a cabo el sacrificio del Cordero de la Pascua, que era entre la primera tarde y la segunda tarde, que comenzaba la primera tarde a las 12 al mediodía y cerraba a las 6 de la tarde. Así que la hora del sacrificio del Cordero Pascual se supone que fuese a las 3 de la tarde. El acontecimiento que estamos leyendo estaba sucediendo ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Pero más interesante aún es que fue el mismo horario en que Mateo capítulo 27 versos 45 al 46 nos dice que Jesús entregó su espíritu. Mantenga eso por ahí. A esa hora
los discípulos se acercaron a Jesús a las 3 de la tarde. ¿Pero cómo fueron? ¿Cuál era la actitud? Pues miren, los discípulos se acercaron solamente utilizando la razón. Y no es que es malo utilizar la razón. Es importante investigar, es importante saber, cuestionar y todas esas cosas. Pero ellos solamente utilizaron la razón. Comenzaron a contar cuántas personas habían, enfocados solamente en lo que veían y en lo que no veían. ¿Pero qué veían? ¿Pero qué estaban viendo los discípulos? Para muchos un cuadro negativo. Un cuadro negativo. Un lugar solitario. Se hacía tarde. Demasiada gente para darles de comer. Y no había negocio cercano, no había ningún fast food por ahí. Estaba difícil la cosa, ¿sabes? Por eso le dicen a Jesús: despídelos. Despídelos. Y lo curioso es que quienes le están diciendo eso fueron los mismos que vieron los milagros de sanidad que Jesús acababa de realizar. Versos antes. Ante la actitud de los discípulos, ¿qué hace Jesús? Tenemos que preguntarnos, ¿qué hace Jesús? Mirar siempre a quién, al maestro, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Así que eso me lleva a la segunda parte. Jesús aumenta el desafío. Jesús aumenta el desafío. Miren lo que hace Jesús. Jesús contesta: es que no tiene necesidad de irse. No tiene necesidad de irse. ¿Darle a quién? Vosotros dadle ustedes de comer. No tienen que despedirlo. Mira, denle de comer ustedes. No es tiempo de pasarse ¿qué? La papa caliente. No es tiempo de pasarse la bola. Es tiempo de accionar. Es tiempo de accionar. En otras palabras, esa tarea no la van a delegar. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Ejemplo, es como la gente que dice: Señor, envía a alguien al hospital para que vea al hermano tal pudiendo ir. ¿Usted lo ha escuchado? Señor, en esta hora envía un angelito, y le ponen alas y todo. Envía un angelito que vaya y visite a aquella persona que está moribunda en el hospital y no tiene quien lo vea. Yo puedo ir, pero no me da la gana, pero envía a alguien. ¡Wow! Gracias a Dios que el Dios que nosotros le servimos no es el Dios de Jacob y Juan, que envía un trueno, ¿verdad? Iglesia, no delegues en otro lo que te corresponde a ti. Hermano, no delegues en otro o en otra persona lo que te corresponde a ti. Hay cosas que no se delegan. Hay cosas que no se delegan. Usted no va a decir: tengo hambre. Tengo hambre, ¿verdad? Esa expresión, tengo hambre. Come por mí para llenarme. ¿Te has escuchado a alguien decir algo así? Tengo un hambre brutal, tú puedes comer por mí para yo llenarme. Eso usted no lo delega. Usted tiene hambre, usted va a comer. Usted no delega, vamos apretando. O apriétese el cinturón, porque esto va creciendo, ¿verdad? En aumento. Usted no delega el amor que merece su pareja a otra persona. No voy ni a preguntar. No lo delega. Es más, no voy ni a abundar en eso. Usted no delega la formación religiosa espiritual de sus hijos. Eso comienza ¿en dónde? En el hogar, Deuteronomio 6, en la casa. No la delega. Por eso no, que usted me ha escuchado decir esto, no, que en la escuela tienen que empezar a orar, que si esto y el otro. Bueno, cuidado, porque ahora somos mayoría, y si en un momento no somos mayoría, ¿qué le van a enseñar a nuestros niños en las escuelas? Porque nosotros dimos luz verde a eso.
Porque la religión, la espiritualidad, se la enseñamos en casa, lo formamos en casa para cuando se enfrenten a ellos, pues mira, sepan cómo refutar y hablar con fundamento. Ojo, usted no delega en alguien el abrazar a su hijo e hija, porque es el abrazo del padre o la madre lo que necesita. No se debe, mire, mi hijo necesita un abrazo. Tú puedes ir a abrazarlo, porque yo no tengo tiempo, estoy envuelto en mi trabajo, llamando por teléfono, texteando, perdón. Abraza a mi hijo que necesita un abrazo. Yo no voy a poder hacerlo. ¿Usted no delega eso? Usted no delega en otro u otra, ¿verdad? Y le dice, ve al culto y gózate y después me cuentas para yo que pude ir y no quise gozarme también. Hay cosas que no se delegan. Usted no delega el propósito por el cual usted fue diseñado o diseñada. Porque ese propósito, ¿para con quién es? Para conmigo, para contigo, para con nosotros. El proyecto es contigo. No es para que lo transfieras. El llamado que Dios te hace, el llamado que Dios te hace, no es para que lo delegues en otro u otra. No es para que lo delegues. El llamado te lo hicieron a ti. Y dile ahora a la persona que tienes a tu lado, el llamado te lo hicieron a ti. ¿Sí? ¿Sí? Adiós. Y si no respondes, y si lo delegas, y si pones como prioridad tu razonamiento, tus intereses, eso te hace un irresponsable, un mal administrador de lo que Dios ha querido poner en ti. Miren, a los discípulos, en el mismo libro de Mateo capítulo 10, Jesús le dio una gran asignación. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren la asignación. Vayan. Y yendo prediquen. ¿Qué van a hacer? Predicar. Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahí va. Sanad a los enfermos. Limpiad leprosos. Oiga, resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos aterrizando. El darles de comer, el darles de comer a esa multitud, era predicar que el reino de los cielos se había acercado. Al hacer esto le estaban diciendo a esa multitud que el rey de ese gran reino celeste se preocupaba y se ocupaba por cada uno de ellos y ellas. En ese momento, darle de comer a esas personas en medio de la precariedad económica era sinónimo de evangelio, de buena noticia. Por eso Jesús insiste en que ellos, ¿quiénes son ellos? Le den de comer. Los discípulos le den de comer. Tercera parte. La respuesta de los discípulos frente al desafío. Ya Jesús había aumentado el desafío. Ahora vemos la respuesta de los discípulos frente al desafío. Verso 17. Pero los discípulos, utilizando nuevamente los dedos, estaban contando con los dedos. ¿Cuántos cuentan con los dedos aquí? Yo todavía cuento con los dedos. Perdonen los maestros, pero lo hago. No uso los dedos de los pies, pero sí los de las manos. Pero los tomo en cuenta cuando estoy contando. Pero los discípulos, utilizando nuevamente los dedos, le dicen: tenemos 5 ¿qué? Panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. En otras palabras, Jesús, no podemos alimentar a esta multitud. No podemos alimentar a esta multitud. Nuevamente se olvidaron de quién estaba con ellos. Se habían olvidado de la misión que les había dado y de lo que era capaz y de lo que eran capaces
en el nombre de Jesús. Iglesia, Jesús nos desafía, porque Jesús mismo es un gran desafío. El emularle es un reto. El creerle a veces, mire, cuesta. Y el seguir su idea no es fácil. El seguir las ideas del Señor no es fácil. Por eso a los discípulos en ese momento se les hizo difícil ejecutar lo que Él les pedía. Y esto nos lleva a la cuarta parte. Jesús entra en acción ante la postura inerte de los discípulos. Jesús pide que le lleven lo que tenían. Tráiganme lo que tienen. Esos 5 y esos 2, tráiganmelos para acá. Échate para acá, tráiganmelos para acá. Hermano y hermana, si tú y yo no hacemos el trabajo que Dios quiere, Dios como quiera lo va a hacer. Amén. Usted no se cree el cheche de la película, ¿no? Porque es que Dios me necesita y yo soy el gran instrumento, yo soy el arpa de Dios. Usted se ve, no, déjese esa bobada. Si usted no hace el trabajo como quiera, Dios lo va a hacer. Como quiera, Dios lo va a hacer. No podemos pensar que somos indispensables. Los discípulos no hicieron el trabajo. Jesús buscó la forma de llevarlo a cabo. Fácil, sencillo. Y Jesús, verso 19, Jesús manda a todo el mundo a recostarse sobre la hierba, en reverencia, sentados en otras versiones, esperen con paciencia también. Y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo. ¿A dónde? Al cielo, muy bien. Recuerde, la hora, ¿a qué hora era? Las 3 de la tarde. Así como en la crucifixión. Asimismo, levantó su mirada al cielo, cogió los panes, los peces y los bendijo, y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? A la multitud. Y los discípulos a la multitud, a esa misma hora, de esa misma forma, Jesús se dio por la multitud en la cruz del Calvario, por amor a ti y amor a mí. Aleluya. Qué tremendo es el Señor. Aleluya. Jesús demuestra a los discípulos, a la multitud y a nosotros que la provisión para su vida viene ¿de dónde? Del cielo. Viene del cielo. Que solamente con lo que tenemos en nuestras manos es suficiente para alimentar a una multitud. Lo que Jesús hizo sencillamente era lo que esperaba que hicieran los discípulos. Lo que Jesús hizo era lo que Él esperaba que hicieran los discípulos en primera instancia. Y así como contaban la cantidad de lo que tenían, que también se atrevieran a partir el pan, que lo bendijeran y en fe caminaran a alimentar a la multitud. Iglesia, si comprendieses que con lo que Dios ha puesto en tus manos es suficiente para bendecir multitudes. Gloria a Dios. Usted no entendió lo que yo dije. Si comprendieses que con lo que Dios ha puesto en tu vida, en tus manos, en tu corazón, es suficiente para bendecir a multitudes. Usted imagínese si la iglesia a nivel mundial comprendiese que con lo que tiene es capaz de cambiar el corazón de las naciones. Ese es el poder de Dios. Ese es el dínamo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Es dínamo. Es dinamita que explota, revienta y alcanza muchas vidas. Ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros hablamos. Si la iglesia
cuento yo. Si la iglesia comprendiese, si la iglesia que somos tú y yo comprendiéramos que de quien predicamos es el pan de vida. El pan de vida. Si entendiésemos que el que nos respalda, que quien hace la obra, quien hace el milagro, quien nos capacita, fue el Señor que nos llamó. No es por tus propias fuerzas. Nosotros no podemos delegar tan hermosa tarea. Nosotros no podemos delegar tan hermosa tarea. Esa tarea a la cual se nos ha comisionado, no la podemos delegar. Termino diciendo, utilizando los versos 20 al 21, que nos dice el pasaje que comieron todos. Comieron todos. No solamente comieron todos, se saciaron. Así es la palabra de Dios, ¿sabe? No solamente se saciaron, sino que sobró. Pero no lo desperdiciaron, sino que lo recogieron. Y llenaron 12 cestas. Posiblemente símbolo de que nunca faltaría el pan para las 12 tribus de Israel. Comieron cerca de 5,000 hombres, más las mujeres y niños. Jesús le demostró a los discípulos que los desafíos hay que enfrentarlos. Los desafíos hay que enfrentarlos. Que la tarea que tenemos de frente hay que llevarla a cabo. Porque cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, mucha gente se beneficia. Mucha gente se beneficia. Miren, iglesia, se benefician personas que aún usted ni conoce. Créalo. Créalo. Hace poco me escribían unos estudiantes que no veía hace mucho tiempo y habían visto un mensaje, una predicación, y me escribieron. Y luego los dos reaccionaban entre ellos sobre el mensaje, sobre la predicación. Y luego me escribían de cómo había tocado sus vidas y agradeciendo lo que yo había hecho cuando había sido maestro de ellos, de educación cristiana. Ustedes no saben el alcance de la palabra, el alcance de lo que nosotros podemos hacer. Vidas que, a esas vidas me conocen, pero vidas que usted no conoce. Tal vez usted pone un mensaje en Facebook o algo así. Usted no sabe el alcance que ha tenido las imágenes del retiro de matrimonio, de la actividad de los niños. Gente escribe con diferentes situaciones. El alcance. Cuando hacemos las cosas que Dios nos ha delegado, miren, hay gente que ni conocemos que se van a beneficiar. Porque eso es lo que hace el amor y el poder de Dios. Lo que te toca a ti hacer, aunque sea un gran desafío, no lo delegues. ¿A cuántos aquí Dios le ha delegado algo? Atrévase a levantar su mano. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Te toca a ti. Y cuando tú llevas a cabo eso, tú vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Y tú vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida derramarse. Porque has sido obediente a la voz de Dios. Simplemente cumple en obediencia. Cumple en obediencia. Cumple en obediencia. No delegues. Algunas cosas, recuerden, no se delegan. Hay cosas que sí, pero el llamado que Dios te ha hecho a ti es para ti. Es para ti. El escoger vivir para Jesús es una decisión muy personal. Y yo no le puedo decir ni a mi papá ni a mi mamá
ni a mis hijos e hijas, nietos, nietas. Yo no les puedo decir, decídanse ustedes por Cristo. Porque entonces con esa decisión que ustedes tomen, yo cojo pon. La decisión me toca a mí. La invitación a ser salvo. La invitación a tener el nombre tuyo escrito en el libro de la vida. La invitación de poder participar de esas moradas celestiales que el Señor ha estado trabajando como buen arquitecto. No la podemos delegar. Nos toca a cada uno de nosotros. Por eso en esta hora el Señor te está invitando a sus brazos. El Señor te está invitando a que te decidas por Él. Amigo, amiga, eso es algo que tú no puedes delegar. Tu vida, tu salvación, la libertad que comienzas a experimentar desde ya, cuando la aceptas, es decisión tuya. Y para ti el altar está abierto, porque la invitación es para ti, para que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Gloria a Dios, te bendiga. Escucha bien, lo que Dios quiere poner en tus manos, no debes delegarlo en otros. Cuando lo aceptes, será de bendición para tu vida y para la de otros. Será de bendición para tu vida y para la de otros. Lo que Dios ya ha puesto en tus manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Lo que Dios ha puesto en tus manos, no lo deseches. Apodérate. Apodérate. Apodérate del regalo de Dios. Apodérate del regalo de Dios. Los discípulos tal vez entendían que tenían poco. A los ojos de Jesús era mucho. Si lo que tú tienes te lo ha dado Dios, déjame decirte que es mucho. Ponlo en las manos de Dios. Ponlo al servicio del Señor. Si tú quieres decirle al Señor en esta hora, mira Señor, lo que tengo es tuyo. Lo que tengo lo doy al servicio. Lo que tengo quiero bendecir a multitudes. Lo que tengo te lo voy a dar a ti. Lo que tengo lo voy a entregar. Has puesto el talento de poder cantar. Voy a cantar, voy a alabar, adorar para ti. Soy un músico escondido, pues voy a empezar a tocar acordes nuevos para ti. Aleluya. Me gusta esto, me gusta lo otro. Yo voy a bendecir, voy a hacer muchas cosas en tu nombre, porque yo sé que lo que tengo proviene de ti. Lo que tengo lo has puesto en mi mano. Aleluya. El altar está abierto para ti. Vamos a entonar esta alabanza. Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Yo le dije que el tiempo le pertenece a Dios. El kairos, el tiempo de Dios. Y en ese kairos de Dios, el crono nuestro, el tiempo nuestro se mete y le dice: haz como tú quieras, Señor. Haz lo que tengas que hacer, porque tú eres el dueño de la iglesia, porque tú eres el dueño de nuestra vida, porque tú eres el dueño de mi corazón. Que Dios ha puesto en tus manos, que Dios ha puesto en tu vida, que tienes que empezar a bendecir multitudes en su nombre. Tú sabes muy bien lo que Dios ha puesto. Simplemente yo te invito a que tú le digas aquí en el altar, mire, en el altar le digas al Señor: esto te lo entrego a ti, esto es para ti, tú me lo has prestado, y yo quiero ser un buen administrador, administradora, pero toda mi vida te la entrego al servicio a ti. Cierre sus ojos, el altar está abierto, adoremos al Señor.